Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Punta Arenas, una conversación necesaria. A partir de este minuto, la concejala Daniela Panicucci Herrera te invita a conversar de ciudad. Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a un nuevo programa Punta Arenas, una conversación necesaria. Habíamos estado un poquito alejadas de las pantallas, pero ya estamos aquí, estamos prontos a tener una conversación. Y en esta oportunidad, más que un entrevistado, tenemos aquí, no sé cómo llaman los comentaristas, panelistas si le da más. Sí, el opinólogo no. Comentaristas, panelistas. Estamos por, voy a partir por el hombre, ya, porque está ahí en disminución. El único hombre aquí. Está en minoría. Ernesto Santich, aquí. Por este otro lado tenemos a Vilma Catepillán y a Tamara Bendaño. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Daniela? Bien. Espero haber cumplido la tarea de la semana pasada. Sí, recordemos que la semana pasada mi reemplazo fue Ernesto Santich. Sin el afán de ser soberbio, creo que estuve sobre el 6. Humildad de todos. Claro. Oigan, bueno, la idea es que en esta oportunidad cada uno de los chicos que están acá y chicas traigan un tema. El tema de hoy, ¿quién quiere partir? ¿Partimos por acá? Por Ernesto, ya que le tocó ya hombre. Bueno. Partamos con presente su tema. Hoy día, 4 de septiembre, 4 de septiembre se cumplen, son 59 años de la elección presidencial. No hay que olvidar que las elecciones presidenciales en Chile se hacían los días 4 de septiembre. El 4 de septiembre de 1970 cayó día viernes. ¿Ya? Se presentaron 3 candidatos presidenciales. Para decir primero que nada, de parte de la izquierda hubo cuatro precandidatos: Pablo Neruda, Chonchol del Mapu, Tarut y Salvador Allende. ¿Ya? Por el lado de la derecha finalmente fue casi más unánime. Encontré como, bueno, el tema de la elección del candidato, ellos lo hicieron como una elección interna, que me pareció bastante extraño que en esa elección interna el de Sandri sacara el 98% de los votos, unidos en todas las personas de los partidos que estaban, que básicamente era el Partido Nacional, que era la primera elección en la cual competía. Era una especie de primaria. Claro, una especie de primaria, pero me llamó la atención que la cantidad de votos que sacó fue el 98%. Y esa es la primera instancia en donde compite el Partido Nacional, que venía recién en formación, el año 1970. Decir que en Punta Arenas, o sea, decir también como dato que encontré, todas las encuestas anteriores a la elección presidencial arrojaban como ganador a Jorge Alessandri. Había una serie de fueron como 17, 18, y ninguna daba como ganador a Salvador Allende. O sea que desde ahí ya las encuestas no funcionaban. Sí. El padrón electoral de Chile era de 3,5 millones de personas. Finalmente termina votando el 83% del padrón electoral en esa elección. Una cosa bastante alta para los tiempos que se viven, que se viven hoy día. En ese tiempo eran mucha gente. Y finalmente el sistema electoral, para que la gente lo sepa, era un sistema en donde había que ganar con mayoría absoluta. De lo contrario, esto lo elegía el Congreso Pleno. No existía una segunda vuelta como existe hoy día. Esas son las diferencias que hay que comenzar a marcar. Ese Congreso Pleno estaban los diputados y los senadores, ¿cierto? El Senado era presidido por un demócrata cristiano llamado Tomás Pablo, ¿ya? Él fue el que le tocó el momento de determinar esa elección. Salvador Allende era senador por esta circunscripción y se tuvo que inhibir de esa elección porque ella ya estaba dentro de la
Otra de las personas que estaban para Punta Arenas en ese nivel de representación eran Alfredo Lorca, ¿ya? Tolentino Soto, y se me escapa el otro diputado, porque Tolentino Soto y un diputado más. Ya. Y como teníamos, como en ese tiempo la circunscripción nuestra era desde Chiloé hasta acá, teníamos 5 senadores, entre ellos Juan Hamilton, demócrata cristiano, y un par más. Ahora, un poco consultándote, que veo que estás como bien interiorizado, digamos, en materia más histórica. Esa conmemoración, esa fecha, digamos, que hoy día se conmemora o se celebra, se recuerda, ¿sigue tan viva la figura de Allende en los tiempos de hoy día, 2019? En términos de lectores, en términos de lo que uno ve por redes sociales, ¿cierto? Que salen muchos videos, mucha información en relación a lo que fue históricamente, lo que sigue siendo para la ciudadanía en general, pero ¿sigue tan viva esa imagen en términos partidistas o de la ciudadanía? Lo primero que hay que decir que el hecho de que estamos hablando fue hace 59 años. Hay gran parte, hay una generación que ya no está viviendo, digamos, que participó de ese proceso electoral, no sé, a favor o en contra del candidato ganador, pero es mucho tiempo. La verdad, todos trabajamos. Si yo le pregunto aparte de mis compañeros sobre esto, o a la gente claro. común o no le interesa, finalmente no. Sí, yo creo, esta fecha es súper relevante también para la historia, Claro. para la historia de nuestro país, porque estamos hablando de la elección de un gobierno que no llegó a su fin, que duró 1000 días y vino el golpe militar. Entonces es una fecha relevante por todo lo que pasó también, ¿no es cierto?, a partir del 11 de septiembre de 1973, pero esta elección sin duda fue relevante, lo repito, porque como decía Santis, hubo también una gran participación ciudadana, una participación que fue en aumento, y esa participación, bueno, yo la saludo, porque creo que hay muchas personas aquí en Punta Arenas que pueden estar escuchando o viendo este canal hoy en día o escuchando esta radio y que fueron partícipes también de ese triunfo. Yo creo que todavía hay mucha gente, pensemos en los que tenían 15 años, que estaban en la enseñanza media, que estaban en la universidad, o que tenían 18 años o 20 años, estaban trabajando. Hoy día esa gente todavía está viva y todavía lo recuerda. Son hitos muy trascendentales en nuestro país, porque recordemos que Salvador Allende también fue candidato varias veces antes de llegar a ser presidente electo en medio de una tremenda pugna, ¿no es cierto? 3 veces. Y también él fue electo presidente en medio de una tremenda pugna, y ahora se dice polarización, pero en realidad era un enfrentamiento de ideas bastante fuertes y en donde la gente participaba porque se sentía representada y también aburrida del statu quo que se mantenía hasta ese momento. Las injusticias y las inequidades eran muy grandes. Y yo creo que prevalece en el tiempo la figura de Salvador Allende, y el gobierno de la Unidad Popular prevalece en el tiempo, fíjate, en esto que le llamamos la memoria histórica, pero también en la memoria colectiva. A mí me llama la atención cuando me sucede que tengo que ir al hospital, por ejemplo, clínico aquí en Punta Arenas, y todavía yo encuentro gente que cuando le cobran por la atención de su hijo, todavía dicen, pero los niños no se atienden gratis, si él está en edad escolar. ¿Ya? Cuando yo escucho eso, meto mi cuchara y le digo, no señora, eso fue en la Unidad Popular. ¿Ya? Después de eso no. ¿Ya? Entonces, aunque esa mamá tenga 26 años y va con un hijo de 6 años, tiene en su memoria histórica, o en su memoria colectiva, mejor dicho, tiene todavía esa imagen, como que eso es así, y en realidad ya no es así. Hace una pila de años que uno, si es de una ISAPRE, tiene que pagar en el... Y FONASA igual tienes que pagar. Claro, si eres FONASA B tienes que pagar. Es un precio mínimo, pero tienes que pagar. Entonces, sí, esos fueron logros de ese gobierno, ¿no es cierto?, que duró 1000 días, que trajo aparejado una serie de conquistas para los trabajadores y para toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, que se reconocieron, ¿no es cierto?, hubo 40 medidas que fueron las principales, hubo una rebaja de dietas, hubo terminar con la burocracia, ¿no es cierto?, en nuestro país, el Estado aseguró medio litro de leche diaria para los niños,
¿no es cierto? Y bueno, y todavía nos sorprende, todavía nos encontramos, digo esto porque veo a muchas personas que le pasa eso, que piensan que almorzar en la escuela es un derecho adquirido y que todos los niños pueden almorzar en el colegio. Y en realidad hay que tener la ficha hogar y hay que tener un puntaje determinado, hay que cumplir una serie de requisitos para que seas beneficiario, ya no es un derecho, Es para un que beneficio. sea, claro, para que seas beneficiario de esto que se llama programa de almuerzo escolar. Entonces yo creo que eso permanece en el tiempo, pero que esa idea se materialice y que hoy día se vea en una figura o en varias figuras, bueno, ese es otro cuento, ¿ya? Ese es otro cuento, porque si no están todo el día bombardeando por todas partes que los políticos son ladrones, que son corruptos, que etcétera, obviamente, ¿no es cierto? ¿En qué político vamos a creer? Y ellos son los que están en el Congreso, porque a esos políticos se refieren. Ellos son los que están en el Congreso y ellos son los que tienen que cambiar las leyes. Y terminamos eligiendo a los que nos dicen somos apolíticos, ya nosotros no nos Los que interesa no la están política, con los partidos, los claro, que no no estamos están con los partidos políticos, y esos legislan para no hacer cambios, para que no hayan grandes cambios a favor de los trabajadores o de la mayoría de este país. Sí, yo me quedo con varias cosas. Yo creo que claramente hay un desafío en la construcción del imaginario colectivo. Yo creo que muchos de los estudiantes, por ejemplo, hoy día no tenían idea de que Salvador Allende tuvo un cupo aquí parlamentario que fue representativo de nuestra región en la historia. Yo creo que no saben. Yo creo que no es información que esté hoy día al alcance del mundo estudiantil, sobre todo. Y lo otro que me llama la atención también es, uno, como bien se está argumentando, la alta participación en las elecciones. Yo creo que había una noción de que los cambios también se daban por las instancias políticas. Yo creo que se entendía que ahí era donde se podían generar de alguna manera las transformaciones culturales o sociales, y como bien se decía, que habían harta polarización, hartas injusticias, hartas necesidades, y que hoy día también las tenemos. Lo que pasa es que hoy día no creemos que ya es esa forma, y hoy día se buscan otros espacios de alguna manera para poder combatir esas desigualdades o esas injusticias. Es que básicamente uno se queda con la imagen o la idea de la figura de Salvador Allende como un referente político y social de lucha, de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Y yo creo que eso es finalmente lo que nos dejó históricamente a todas las generaciones que vinimos después, digamos, de los procesos que se vivieron en aquellos años. Y eso es hoy día, digamos, lo que llama la atención frente a cuando hablas con jóvenes que tienen tan puesta la camiseta en términos de lucha, de frases, de consignas, que tienen que ver, digamos, con lo que defendía, lo que se defendió, Claro, lo que se tiene sigue como una defendiendo noción de eso. en la historia Claro. de Salvador Allende, en términos de política partidista, social, cultural, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es con lo que uno se queda y va a seguir estando en el consciente colectivo permanentemente. Agregar dos datos. Sí. Excusa el segundo diputado Carlos González Yaxich. Se Ah, me había olvidado. Mira. Entonces ellos fueron parte de estos 153 votos que dieron ganador en el Congreso Pleno contra 35 y 7 abstenciones a Salvador Allende. Claro, Ese tuvo fue- que ratificar, el Congreso tuvo que El Congreso ratificar. tuvo que ratificarlo el día 24 de octubre. ¿Por qué la fecha la tomo como relevante? Porque el 22 de octubre es asesinado René Schneider, que podríamos decir que es el primer punto de conflicto que tiene Allende, que fallece el día 25 de octubre, al día siguiente de que él es electo presidente de la República. Una Ya, señal. pasemos al otro tema que estábamos. Por favor. Sí, bueno, yo un poco tomando, digamos, siguiendo la línea más política o de efemérides, ¿cierto? Que se recuerdan hoy día. Yo traigo el tema que tiene que ver con el voto femenino. Un 4 de septiembre de 1952, las mujeres participaron en la primera elección presidencial de Chile. Entonces, ese momento histórico también, ¿cierto?, nos lleva a preguntarnos y un poco a cuestionarme. Y yo decía, pucha, conversemos en el panel, conversemos con Daniela, ¿cierto?, dentro del liderazgo que hoy día tiene Daniela también en términos de tu cargo político, etcétera. ¿Cómo está la participación política de la mujer hoy día desde ese primer voto, por decirlo de alguna manera, de un día como hoy, 4 de septiembre?
visibilizando también la política, ¿cierto?, a las elecciones municipales del 2020. ¿Ya? Entonces, pregunto, digamos acá un poco para la conversación, ¿estamos participando las mujeres en espacios de política donde busquemos los espacios de incidencia y de toma de decisiones efectivas? ¿O simplemente estamos siendo desplazadas, o siempre van a haber varones que van a estar liderando estos espacios? Yo creo que antes que eso, yo me referiría a lo siguiente. Creo que así como hablaba yo de la elección presidencial y que un Congreso pleno elegía a un presidente de la República, hoy día eso es inconcebible porque tenemos un mecanismo electoral que nos da la segunda vuelta. Claro. También es inconcebible, veríamos como inconcebible que a esta fecha la mujer no vote. ¿Me explico? Si o sea, son cosas que no caben hoy día dentro de nuestra racionalidad, más aún cuando ya estamos hablando de que jóvenes de 15 años quieren que voten. O sea, hay una propuesta a ese nivel. Entonces, primero relevar un poco ese hecho histórico, más allá de la participación. Sí. Sí, mira, yo creo que en específico lo relacionado con el tema de género, de las mujeres en la participación política, yo creo que pasa lo mismo que pasa con el resto de la sociedad. O sea, aquí hay una apatía, hasta una displicencia, diría yo también, por participar, y eso es transversal a todos. O sea, eso le pasa, eso cruza los muros de los jóvenes, de las personas jóvenes, de los hombres, de las mujeres. Entonces, si hay una baja participación, yo creo que hay una baja participación de la mujer, pero también de los hombres. Que hay una baja participación, y de los jóvenes también. Hay una baja participación política, hay este discurso instalado, ¿no es cierto?, de la queja, pero... Y las redes sociales. Claro, es súper fácil hacerlo por Facebook. Daniela, quejarse por Facebook. El porcentaje de mujeres versus hombres que votaron por ti, aprox, sin entrar. ¿De quién? La gente que votó por mí, no sé. Sí. No, nunca he visto de quiénes son, pero generalmente lo que uno ha visto... en términos que hoy día en el Consejo Municipal hay 3 mujeres que estamos en el Consejo. De los votos que tú sacaste. No sé cuántos habrán sido. Es que no pueden como verlo, no pueden ver porque sí, porque cambió el sistema. Antes hoy día se vota mixto. Es que antes había mesa de hombres. Por eso lo preguntaba. Pero está el dato. No está el dato porque el voto es secreto. Entonces tú no sabes en la mesa. Porque es mixto. Lo que tú puedes saber cuántos hombres, cuántas mujeres votaron en la región, en la comuna. Claro. Eso tú puedes tener el dato general. Yo tengo la confusión porque hasta 2 o 3 elecciones antes se votaban mesas de hombres y mesas de mujeres. Claro. Entonces uno ahí podía decir cuánto ¿Llegaremos alguna vez al voto electrónico? Sí, pues para allá vamos. Tienen que pasar varias generaciones, yo creo. Sí. Bueno, dicen que así la idea va a ir viéndose la representación, pero se quería hacer esa... Sí, yo creo que no va a ser tanto, porque no va a ser tanto tiempo, porque Chile además nuestro país no tiene una sospecha de corrupción electoral, pues. No hay, las elecciones son bastante transparentes, entonces no habría por qué sospechar más allá de algunas cosas realidades locales. Claro, de que perdió. ¿Dónde quedaron los votos? Claro, los partidos políticos que han tratado de meter el tema del voto electrónico han hablado de fallas en el sistema más que un fraude. Claro, es un tema de fallas. El sistema todavía no está bien Pero ojo, que yo creo que ese tema no sé si va en relación a incentivar la participación en política, porque a veces se cree que porque es la comodidad, pero eso no es así. No. Yo creo que, como bien se dice... votes de tu casa. Exacto. No, tienes que ir a un lugar a votar. Y cuando tú vas a votar, si a ti te gusta, tú vas a ir por un candidato, te vas a levantar y vas a ir a votar como se hacía antes, porque había una convicción y me levantaba, y había gente que todavía tenía su carnet y que iba con su carnet de donde sale cuál es su mesa. Y hoy día ya todo eso se ha ido perdiendo, y es precisamente también porque muchos de los ámbitos políticos no han dado respuesta a las demandas que tiene la gente, a que se converse lo que ellos quieren que hoy día se solucione. Pero ya lo vamos a dejar para otra oportunidad porque ya se nos fue la primera tanda comercial, nos vamos a tener que ir y volvemos en 5 minutitos más.